Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan están nuevamente en el centro de una tormenta mediática. Esta vez, el detonante no ha sido una publicación en redes ni una foto filtrada, sino unas declaraciones directas del padre de Esla que han dejado a todos en shock. Yo no confío en Halil İbrahim. Puede parecer un buen hombre ante las cámaras, pero como padre, tengo un sexto sentido para detectar lo que no se ve. Estas palabras, pronunciadas por el padre de la actriz durante una entrevista con un medio local, han abierto una nueva grieta en la ya frágil relación entre Esla y Halil. Todo comenzó hace unos días cuando Esla publicó una foto en sus historias con el mensaje: a veces, lo que más queremos es lo que más duele. Muchos creyeron que era una indirecta para Halil. Poco después, surgieron rumores de que el padre de Esla había tenido una conversación muy tensa con ella, expresándole su desaprobación. Un testigo cercano a la familia reveló: la discusión fue fuerte. El padre de Esla le dijo directamente que no quería verla sufriendo otra vez por Halil. Ella intentó defenderlo, pero al final terminó llorando. Por su parte, Halil İbrahim no tardó en reaccionar. En una transmisión en vivo, visiblemente molesto, dijo: yo no estoy aquí para complacer a nadie más que a la mujer que amo. Si alguien cree que puede separarnos con palabras, está muy equivocado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Esla, después de esa transmisión, no emitió ningún comentario. Ni un me gusta, ni un mensaje de apoyo. Su silencio ha hecho crecer la incertidumbre entre sus seguidores. Una fuente cercana a la actriz afirmó: ella está entre la espada y la pared. Ama a Halil, pero también respeta profundamente a su padre. No quiere elegir, pero sabe que en algún momento tendrá que hacerlo. Los fans no han tardado en dividirse. Algunos están del lado de Halil, asegurando que es víctima de prejuicios injustos. Otros, en cambio, creen que el padre de Esla solo quiere protegerla y que su opinión debería ser tomada en serio. En redes sociales, el hashtag #confío en Halil se ha viralizado, mientras que otros usuarios han compartido mensajes como: un padre siempre sabe. Esla, escúchalo. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo. Se ha dicho que Halil habría intentado hablar personalmente con el padre de Esla, pero que fue rechazado en la puerta con la frase: los errores del pasado no se borran con buenas intenciones. En una reciente entrevista, Esla fue consultada sobre el tema y, aunque trató de mantenerse neutral, dejó entrever su lucha interna: todos tenemos diferentes formas de proteger a quienes amamos. Mi padre lo hace con palabras duras, Halil con gestos. Yo solo quiero paz. Un nuevo giro sacudió a los fans cuando un medio de entretenimiento publicó un supuesto audio filtrado en el que se escucha a Esla hablando con una amiga. En el audio, la actriz dice entre lágrimas: no quiero perderlo, pero tampoco puedo seguir así. Me siento como si estuviera en medio de una batalla que no es mía. Aunque la autenticidad del audio aún no ha sido confirmada, los seguidores lo han tomado como prueba de que la crisis es mucho más profunda de lo que aparenta. Por otro lado, Halil fue visto recientemente saliendo de una joyería en Mianta, lo que desató una nueva ola de especulaciones. ¿Está planeando una propuesta para demostrarle a Esla y a su familia que su amor es sincero? Consultado al respecto por un reportero, Halil respondió con evasivas, pero dejó entrever algo con una sonrisa: hay cosas que se hacen con el corazón, no con estrategias. Ya lo verán. Sin embargo, los días siguientes no trajeron señales de reconciliación. Esla fue vista sola en el aeropuerto, visiblemente cansada, y se negó a responder preguntas de la prensa.
Solo se limitó a decir, necesito espacio. Eso es todo. El drama alcanzó su punto más tenso cuando el padre de Esla fue abordado por reporteros al salir de un restaurante. Su respuesta fue directa y contundente, yo ya hablé. Si mi hija decide ignorar mi consejo, es su decisión. Pero que no venga a mí cuando el dolor regrese. Esta frase encendió las redes, generando indignación y empatía en partes iguales. Mientras tanto, una conocida presentadora de televisión reveló en su programa que Alil había intentado nuevamente hablar con el padre de Esla, esta vez a través de una carta escrita a mano. En la carta, supuestamente decía, no le pido que me acepte, solo que no me cierre la puerta sin conocerme realmente. Sin embargo, la carta habría sido devuelta sin abrir. Esla, atrapada entre los sentimientos y las expectativas, compartió una imagen en su cuenta con una frase que hizo reflexionar a todos, a veces, el silencio dice lo que las palabras no pueden. Miles de seguidores interpretaron esto como una señal de ruptura inminente. A pesar de todo, algunos mantienen la esperanza. Un fan escribió, el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Si están destinados, lo lograrán. Pero otros son más realistas, una relación sin el respaldo de la familia siempre tiene grietas. En las últimas horas, se ha rumoreado que Esla estaría considerando una pausa indefinida en su carrera. Una fuente cercana afirmó, está emocionalmente agotada. Necesita desconectar y está pensando en viajar al extranjero por un tiempo. Este posible retiro temporal ha preocupado a sus seguidores, quienes la han apoyado en cada etapa de su trayectoria. Alil, por su parte, ha cancelado varias de sus apariciones públicas, lo que demuestra que la situación también lo ha afectado profundamente. En su última publicación, escribió, hay amores que merecen todo, incluso el silencio. Yo solo espero que el tiempo hable por nosotros. ¿Será este el fin definitivo de la historia entre Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan? ¿O el destino les dará una última oportunidad para demostrar que su amor puede resistir incluso las tormentas más intensas? Comenta abajo tu opinión, ¿estás del lado de Alil, del padre de Esla, o crees que ella debe seguir su propio camino sin mirar atrás? Queremos leerte. Queridos seguidores, ¿creen que el padre de Esla tiene razón al desconfiar de Alil? ¿O piensan que debería confiar en el corazón de su hija? Comenten abajo su opinión y no olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todos los detalles.